A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales a la audiencia. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo, y el objetivo de este programa es tratar con ingenieros expertos en materia petrolera. En el caso del ingeniero Ítalo Cedeño, que es un expresidente de la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros y que ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. Es una persona de mucha experiencia que viene en este tipo de labores, yo diría, desde fines de los años 70 hasta la presente fecha. Y luego nos acompañará el ingeniero Fernando Reyes. Él es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha. Él es asimismo una persona de amplia experiencia que viene desde los años 80, años 90 hasta la actualidad, trabajando tanto en el sector privado como en el sector público. Y finalmente nos va a acompañar el ingeniero David Almeida, quien es presidente de la Asociación de Trabajadores Petroleros, tanto del sector privado como del sector público. Así que bienvenidos a los tres. Vamos a entrar inmediatamente en la temática. El gobierno está impulsando este objetivo de ir a la producción de 1 millón de barriles de petróleo por día. También habla de ciertas reformas que se van a impulsar a la ley de hidrocarburos. Puso en vigencia un decreto ejecutivo 95, en donde están delineados unas pautas de qué es lo que van a hacer en el sector petrolero. Son pautas de carácter general, y no hay que pensar que ese decreto ejecutivo será el instrumento para realizar la actividad petrolera, porque previamente tiene que reformar la ley de hidrocarburos. Entonces, de aquí en adelante vamos a abordar 3 temas que son fundamentales, ¿no?, en este análisis, ¿no? Lo uno, lo que tiene que ver con los costos y la distribución de la renta petrolera, que sea parte de este programa. En un segundo programa vamos a hacer un análisis comparativo de los costos y de la ganancia que tiene Ecopetrol de Colombia con Petroecuador, y en un tercer programa vamos a analizar la reforma, lo que van a sugerir los 3 ingenieros sobre la reforma petrolera que hay que impulsar en el Ecuador. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que aportar, algo tenemos que direccionar para que en este país cambien las cosas. Así que voy a empezar con el ingeniero Ítalo Cedeño. Como digo, él es expresidente de la Asociación Internacional de Ingenieros Petroleros y con mucha experiencia en el sector privado y en el sector público. Ítalo, el tema de hoy es el análisis de costos, un análisis de costos comparativos entre el contrato de asociación que tuvimos con CPTEXACO, luego tuvimos el contrato de participación y en la actualidad estamos con el contrato de prestación de servicios. A mí en lo personal me interesa saber lo que es costos de producción y distribución de la renta petrolera de estos contratos entre el Estado y las compañías petroleras. Bienvenido. Muchas gracias, Henry. Saludos a David, saludos a Fernando y a tu distinguida audiencia. Tengo que empezar explicando lo que es un costo, porque para levantar el petróleo, a esto que se llama costo de extracción, es solamente lo que gastamos en sacar desde el fondo del pozo hasta la superficie, pero luego hay un costo que es de operación, donde ya tiene que ver todos los gastos administrativos, oficina, campamento. Esto en la industria se conoce como el OPEX. Este costo de operación no debe confundirse con el costo de producción, donde además del OPEX tenemos el CAPEX, que es Capital Expenditure en inglés. Es la inversión que se hace, si hay que hacer alguna inversión,
para producir el petróleo. A veces hay inversiones originales en exploración, en desarrollo, en producción. A veces hay inversiones adicionales porque hay que hacer, por ejemplo, recuperación mejorada. Esas son inversiones adicionales. Entonces, estas se tienen que añadir, esta amortización de las inversiones, al costo de operación para tener un costo de producción. Y diferenciarlo de una tarifa, porque una tarifa, además de todo esto, requiere de una utilidad para el contratista, que tiene que reembolsarse sus inversiones y sus costos y gastos. Y esta utilidad o renta tiene que pagar impuestos, paga una cantidad de impuestos. Aquí son como 20 impuestos que en el Ecuador se cobran por diferentes motivos. El más importante es el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. Con esta diferenciación yo te diría que a veces hay confusión de la terminología, y entonces cuando se reparte la renta petrolera, la utilidad petrolera, parecería que el contratista se lleva mucho. Eso fue, por ejemplo, el canto que hacía Correa y Glass, de que el prestador de servicios se llevaba 80% y el Estado, dueño del recurso, se llevaba 20%. Nada muy lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque si yo, en el momento en que se expresaba esto y lo vendió como verdad, y a nivel nacional se consagró de que el contratista se llevaba el 80% y el Estado el 20%, el dueño del recurso, en ese momento que el precio estaba incrementándose desde un valor de $20 por barril que teníamos antes de Correa y seguía incrementándose en el año 2010, 2007 ascendió el al poder, estaba en alrededor de $60 por barril. Pero si yo hago la repartición de los $60 por barril, que fue cuando se tomó la determinación de pasar de contratos de prestación de servicios, de participación a prestación de servicios, y se eliminó el contrato de participación para el gobierno de Correa, ustedes los $60 lo tenían que repartir de esta manera, para que se entienda. Había una regalía en volumen, y eso es lo que tal vez confunde, porque habían contratos que tenían, por decir, 15% de participación para el Estado, otros tenían 18%, otros tenían 30%, otros tenían 40% de participación para el Estado, pero el promedio de todos los contratos era 25%. Si los $60, ¿verdad?, se le entrega 25% al Estado, eso significa que $15 por barril, $15 por barril era la regalía de volumen. Esa regalía de volumen se entregaba antes de cualquier participación. Había una regalía de precios en la época del gobierno del presidente Alfredo Palacios, se estableció como el 50%, la diferencia entre el precio de venta y el precio al que se firmó el contrato. Los contratos se firmaron en diferentes precios, pero había $20 por barril de promedio. 60 menos 20 son 40. El 50%, o sea, la mitad son $20. Entonces el Estado se estaba llevando $15 por regalía de volumen, $20 por regalía de precio. Esto es $35 por barril. Si le restamos $10 a $60, le restamos $10, que es el costo, y lo voy a expresar bien, el costo de operación, es decir, un costo que no se lo lleva nadie, $10 por barril, razonable, promedio para esa época. Entonces 15, 20 y 10 son 45, quedan $15. De los $15 que aparentemente es utilidad del contratista, cuando usted le quita todos los impuestos, el impuesto a la renta era 25%, el impuesto al IVA 12%, el impuesto a la utilidad 12% para los contratistas petroleros, en realidad es 15% que se distribuye entre los trabajadores, pero en el contrato petrolero hay una salvedad, 12% se lleva el Estado. Entonces, toda esta cantidad de impuestos, solamente para simplificar, era el 33%. De esos $15, el 33% son $5. Entonces, sumamos regalía de volumen, $15, regalía de precios, $20, son 35, y 5 por impuestos son 40. Al contratista, $15, cuando paga impuestos le queda 10. 10 de 50 repartibles, porque hay $10 que no se lo lleva nadie por costo de operación, costo para producir ese petróleo. Eso quiere decir que 10 de 50 es el 20%. Y el Estado, que se lleva $40, 15 por volumen, 20 por precio y 10 por impuesto, entonces son 40. 40 de 50 es el 80%. Era exactamente lo contrario.
Él se mataba diciendo, y lo vendió como verdad, junto con Glass, de que ya, quedemos allí, Danielito, quedemos allí con Ítalo, porque vamos a pasar con el ingeniero Fernando Reyes, porque hasta que se pueda bajar la saturación que tiene la señal el ingeniero Ítalo Cedeño. Ingeniero Fernando Reyes, usted ya lo ha escuchado al ingeniero Ítalo Cedeño. ¿Cuál es su opinión respecto de esto de los costos, esta diferenciación que hace él, costos de extracción, costos de operación, costos de producción y tarifa? ¿Cuál es el criterio tuyo, Fernando? Buenas tardes por todos, gracias por la oportunidad. Yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. En 50 años de exploración y explotación de petróleo han sido 15 las modalidades contractuales que se han venido aplicando. Y entonces cada una de esos cambios obedeció normalmente a políticas gubernamentales en donde obviamente el objetivo era que el Estado se beneficie más si es que, por ejemplo, se le liberaba de las inversiones. Y el resultado al final del día es de que siempre hemos venido de más a menos. Más ingresos, mejores contrataciones fueron las que estuvo con el consorcio que finalmente fue Petroecuador-Texaco, a pesar de que obviamente la empresa estatal corría con el 62.5% de las inversiones, costos y gastos. Con la asociación de City también se tuvo unas figuras altamente favorables a lo del Estado, y a partir de los 80, con los cambios a la primera contratación de prestación de servicios, entonces se ve ya un enorme retroceso, porque si ese tipo de contratación se tuvo que cambiar a contratos de participación, fue precisamente, según los números, porque el Estado venía perdiendo. Ya con los contratos de participación, si bien es cierto, en promedio la empresa se llevaba alrededor del 70% de la producción diaria, una vez evaluados las inversiones, costos, gastos, etcétera, la renta petrolera para el Estado estaba ligeramente superior al 50%, hasta que llegamos, bueno, en el intermedio hubo los contratos que se tuvo, por ejemplo, para el caso del Campo Palo Azul, o que se tuvo con la empresa chilena de CIPE, contratos ya de servicios, o que se tenía alianzas estratégicas y otro tipo, campos marginales, que también se podía ver, por ejemplo, campos marginales que eran altamente favorables para el Estado. No voy a darle el detalle en honor al tiempo. Entonces retomo, hasta que llegamos a los contratos de prestación de servicios, en donde desde el punto de vista de la economía, la tarifa se convierte en un costo para el Estado, no para la empresa estatal. Pero a partir del pago de la tarifa, la empresa lo que hace es tener sus propios costos. Entonces, tarifa menos costos propios de la empresa implica de que a partir de eso tenga la utilidad del caso. Tengo un informe de lo poco que hay realmente, porque lo que menos hay es información de todos los gobiernos de turno que pasaron, para que tengamos una idea clara de que en uno de los casos, para 5 años de prestación de servicios, cuando la renta petrolera del Estado iba a ser 90% y la empresa 10%, sucedió lo contrario en la práctica. La renta petrolera del Estado, obviamente, se mantuvo en bajó a 40%, y la de la empresa subió a 60%. Y bajo este panorama es donde se quiere ir a generar otro tipo de contratación, otro tipo de cambios a la ley de hidrocarburos, como que no sería más meritorio que primero hagamos un examen de que efectivamente a qué se ha debido de que indudablemente el Estado cada vez ha venido recibiendo menos ingresos ya como renta neta. Ya, vamos con el ingeniero David Almeida. Usted ha escuchado la exposición de los dos ingenieros, Ítalo Cedeño y el ingeniero Fernando Reyes.
pero yo sigo con la inquietud y sobre todo la audiencia. Lo que acaba de decir el ingeniero Fernando Reyes, no hay estudios detallados y comparados entre costos del contrato de prestación de servicios y del contrato de participación y la renta que ha recibido el Estado de los dos contratos y cuánto ha recibido la compañía. Y tómese en cuenta que en estos dos contratos las compañías no pagan regalías petroleras, ¿no? Y se les bajó el impuesto a la renta de lo que se pagaba con Texaco, ¿no? ¿Cuál es su criterio? Porque este es un tema que le deberíamos explicar bien al país, porque ni los petroleros que están vinculados a esta actividad conocen cuáles son los costos y cuál es la distribución de la renta petrolera. Si los ingenieros o todos los técnicos que están vinculados a la industria petrolera no conocen estas cosas, peor el común de los denominadores de este país, que no tiene idea de lo que es la actividad petrolera. Así que, estimado David, bienvenido. Gracias, Henry. Saludos también a mis distinguidos panelistas. Un honor compartir panel con ustedes. Ítalo, Fernando, como siempre, un saludo. A ver, yo creo que es importante primero analizar en el contexto en el que se han dado las diferentes figuras, porque uno era el contexto en el que se firmó el contrato de asociación entre CEP y Texaco, cuando nuestra industria tenía que desarrollarse desde cero y donde no había infraestructura petrolera en lo absoluto en el oriente, ni vial, ni nada por el estilo, tenía que levantarse todo, a lo que sucede ahora, en donde ya tenemos infraestructura levantada, operando, ya muchos años, y donde evidentemente incluso las inversiones se han amortizado. Entonces eso cambia drásticamente la realidad de los costos de producción y también la utilidad que se llevan las contratistas. En lo fundamental, lo que se discute ahora y lo que apunta el decreto 95 en la parte medular es entregar los campos petroleros en producción a la empresa privada a cambio de un contrato de participación o modificar aquellos contratos de prestación de servicios que están actualmente operando. Contratos que ya nos han demostrado también ser perjudiciales para el Estado. Yo le voy a dar algunas cifras, Henry, que se pueden calcular fácilmente a partir de los informes de ejecución presupuestaria y otras cifras publicadas también que se tiene, por ejemplo, en los informes, reportes gerenciales de la ex Petroamazonas. Por decirle algo, en este momento, el primer semestre de 2021, el costo de producción, bien lo explicaba Ítalo, el costo de producción ya incluyendo todas las inversiones y todo lo que se paga de Petroecuador es de $16,70 por barril. El costo de tarifa que se está pagando en este momento a las empresas que operan fuera de los campos de Petroecuador, es decir, a las que tienen contratos de prestación de servicios con el Ministerio de Energía, en promedio está alrededor de $32 por barril, es decir, ya el doble en cuanto a costo. Ya bien lo anotaba Fernando, estas tarifas donde las inversiones ya están devengadas se convierten ya en costos de producción. Y lo que sucede en este momento es que en la práctica, cuando se ha concesionado campos en producción, que ya tenemos esto realizado desde el año 2012 a cambio de una tarifa por inversiones, lo que termina ocurriendo es que la inversión sale de la misma tarifa que pagamos como Petroecuador, es decir, no es que hay una inyección de recursos frescos desde una empresa privada, y segundo, que termina repartiéndose finalmente la utilidad con el privado, no las inversiones. Es así que nosotros analizamos con cifras del reporte gerencial de la ex Petroamazonas 2018, que fueron las últimas que se publicaron de renta petrolera, y observamos que, por ejemplo, para el campo Sacha, que producía una renta petrolera de $56 por barril, frente al campo Auca, que era el campo que se entregó a la delegación, a la iniciativa privada, entregaba $29 por barril de renta, es decir, 47% menor. Entonces, en la práctica, en una industria madura como la nuestra, desarrollada con infraestructura, entregar los campos en producción al sector privado es haber asumido nosotros el riesgo operativo, haber asumido nosotros las inversiones iniciales para luego entregarle nada más la utilidad al sector privado y compartirla directamente con ellos. Es decir, el Estado no saca ningún beneficio de esa operación. Ya, vamos con Ítalo. 2 minutos porque no nos podemos exceder. Ítalo, te rogaría que tengas cuidado con el tiempo. Vamos a hacer 2 programas más, o a lo mejor más, a efectos de desglosar bien esta cosa. En el contrato de asociación, querido Ítalo, con el consorcio CEPE Texaco, yo trabajé a inicios de los 80 ya en CEPE, ahí te conocí a ti y conocí a muchos ingenieros. Entonces, observando el contrato del consorcio con la Texaco,
habían dos parámetros bien claros con ese contrato. El 62.5% era de participación accionaria del Estado ecuatoriano a través de CEPE, y la compañía participaba del 37.5%. Y Texaco pagaba, de acuerdo a los datos del doctor Arauz, ¿no?, 87% del impuesto a la renta, 2% por la concesión Coca, y más las utilidades de los trabajadores, etc. El Estado, según el doctor Arauz, con cifras oficiales, dice que recibía el 93%, sumado producción más impuestos de un barril de petróleo que se explotó con la compañía Texaco en el marco de un consorcio. De ahí para adelante yo no he visto datos precisos de que el Ministerio de Economía o del Ministerio de Recursos Naturales no renovables, como hoy se denomina, antes Ministerio de Minas y Petróleos, antes Ministerio de Petróleos, etcétera, pero ni el Ministro de Economía y Finanzas, ni el Ministro del área petrolera han presentado datos sobre costos de producción y distribución de la renta petrolera. Un minuto, querido Ítalo, porque el tiempo se nos fue y quedamos para futuro seguir en los próximos programas. Adelante. 2 minutos. Igual que te dije que se confunde mucho, también se confunde mucho la terminología para los contratos. El contrato de Texaco era un contrato de concesión, es decir, que paga regalía y paga impuestos. Obviamente que al llevarse mucho el contratista, fueron incrementando los impuestos, y el Estado lo que hizo fue también participar como CEPE, como accionista de que sea Gulf, que era el originario. Entró CEPE comprando acciones a Texaco y comprando acciones a Gulf. Pero ese es un contrato de concesión que se eliminó en la ley de hidrocarburos. Existe en muchas partes del mundo, sobre todo en los países desarrollados. El contrato de prestación de servicios se estableció en el año 83, el contrato de participación en el año 95, y se volvió a un contrato de prestación de servicios con tarifa en el año 2010. Esos son los tipos de contratos, están en el artículo 2 de la ley de hidrocarburos. Cualquier otro tipo de contrato que se lo llame de cualquier otra manera no es un contrato petrolero, no es un contrato para un operador petrolero. Por ejemplo, el contrato de servicios específicos que se hace con Petroamazonas, ahora Petroecuador, ese no es un contrato petrolero. Es un contrato de servicios que se le ha dado la modalidad de contrato petrolero, pero el operador sigue siendo Petroecuador. Lo importante es ver cuánto de la renta, y te lo demostré matemáticamente, número por número, está además en las estadísticas del Banco Central, cuánto finalmente, por diferentes conceptos, porque hay como 100 conceptos en los que el Estado participa, tiene de la utilidad el Estado y cuánto tiene la contratista. Muy claramente, con los contratos, con nombre y apellido de cada contrato, en ese contrato de participación, 80% se llevaba el Estado y 20% se llevaba el contratista, de la utilidad, de la renta, la distribución de esa renta. Obviamente que entonces le convenía irse a un contrato de prestación de tarifa. ¿Por qué? Porque el petróleo estaba incrementando, y no es muy difícil imaginarse que mientras más grande es el precio del petróleo, el contrato de prestación de servicios es mejor. Yo el petróleo es $200, me llevo el resto. Eso fue lo que quiso hacer correcto. Ya, que queremos en eso. Brevemente, Fernández, que con el ingeniero David Almeida, menos de un minuto, porque estamos prácticamente ya sobre el tiempo. Fernando. Bueno, el asunto es de que no ha habido claridad de parte de ningún gobierno de informar los resultados año a año de cada una de las 15 modalidades de contratación. Se han ido también cambiando, a medida que se reformó la ley de hidrocarburos, se ha ido cambiando el reglamento de contabilidad costos. Y eso es una de las falencias que se tiene. Yo me acuerdo, finalizando la década de los 70, inicio de los 80, mensualmente, con decreto, mejor dicho, con acuerdo ministerial, se informaba cuál era el costo de producción tanto de la asociación CITI-CEPE como Petroecuador Texaco. Luego de eso, ya con las reformas que se hizo en el 93 o 96 para los contratos de servicios, se dejó de efectivamente informarnos a los ciudadanos cómo iba el asunto de los costos de producción en cada una de las modalidades. Y hasta que llegamos a la situación actual, en donde antes de
dar, digamos, un paso que a lo mejor no es lo aconsejable. La recomendación que le venimos haciendo al gobierno es que efectivamente nos demuestre de que la entrega de los campos de producción es lo que nos conviene a los ecuatorianos, tanto desde el punto de vista económico como productivo. Correcto. Ingeniero David Almeida, con usted concluimos, menos un minutito máximo. Sí. No se preocupe, rapidito es el tema. A ver, acá el problema es quién se queda con la mayor parte de la renta. Yo coincido con mis panelistas de que no se han transparentado las cifras y en realidad por eso es precisamente que el proyecto del gobierno hace agua por todas partes, porque se fijan metas de producción que no tienen un sustento técnico y que no le han explicado el sustento a nadie, porque se han fijado cambios en contratos sin explicar cuál es el beneficio, dónde están los números y las cifras. Y en la práctica lo que nosotros hemos ido observando en la historia petrolera del Ecuador es que cada vez que se ha ido entregando al sector privado cualquier campo petrolero, bajo cualquier modalidad contractual, el Estado ha terminado perdiendo. En otro programa, Henry, como usted mencionaba, se puede hacer una comparación con un modelo similar al que nos están planteando, que es el colombiano, y vamos a observar precisamente ahí en dónde está el perjuicio, ya con cifras reales, cuando Ecuador ha obtenido más renta que Colombia, produciendo casi la mitad de lo que produce Colombia. Quedemos ahí, David, y gracias a todos ustedes. Yo les voy a enviar el tema con precisión para el próximo programa, directamente entrar en la materia y que quede claro los conceptos y los datos que le vamos a dar a la opinión pública. Muy amables, un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.